Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Saludos y bendiciones en esta mañana. Les saludamos y una vez más gracias por estar con nosotros a través de esta programación, ya que nos bendice el poder aprender la bendita palabra del Señor. Y bueno, queremos agradecer a todos los que nos sintonizan alrededor del mundo a través de la página de www.radioadoración.com, así como también saludamos a la audiencia que tenemos en Chinandega, Nicaragua. En esta mañana les saludamos y queremos también agradecer a Radio Estéreo Vida, y también agradecemos a Radio Chalón que retransmitimos este programa los días lunes, miércoles y viernes con el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y también queremos saludar a nuestros amigos que también nos sintonizan en Nueva York, ahí donde nuestro hermano Gamaliel también retransmite esta programación a través de Radio Oasis Espiritual. Y también a nuestra gente aquí en el estado de Carolina del Norte, como Radio Adoración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem. También a toda nuestra gente en la ciudad de Charlotte y sus alrededores. Son muchos los lugares donde sintonizan este programa. Agradecemos fuertemente su preferencia al escuchar esta programación. Así es que bueno, dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, ya que nos está trayendo la preciosa enseñanza de la Escritura, donde está basado sobre la primera carta del apóstol Pedro. Pastor, muy buenos días. Adelante, los micrófonos son suyos.
Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias, hermano Isaí, y gracias, por supuesto, la oportunidad que Dios me concede esta mañana de participar, y como siempre lo hago con un verdadero placer en Cristo de poder reflexionar sobre tantas de estas cosas preciosas que, si ponemos nuestro corazón en ellas y las pensamos, las reflexionamos, se han de convertir precisamente en un tesoro y habrán de arraigar nuestra vida en Cristo, de tal manera que el creyente es construido por medio de estas ideas que la Escritura nos presenta a través de los hombres inspirados por el Espíritu de Dios, como en este caso esta carta que escribió el apóstol Pedro a los hermanos que andaban dispersos, dijo él, pero que andaban expatriados por razón de la persecución que ya se empezaba a sentir muy violenta, y que al andar fuera de su patria, en países extranjeros, tener que tratar con gente que no tenía temor de Dios, pero que tenían que hacerlo por razones de sobrevivencia, el apóstol advirtió, tuvo la percepción espiritual para ver dónde estaban los puntos de riesgo y buscó anticiparse para sacar bien librados a los hermanos, que a mí me parece que esa es la cuestión pastoral, el corazón del trabajo pastoral. Considerar su rebaño, ver las posibilidades, aquellas cosas que posiblemente pudieran dañarlos, sacar un paso adelante, de tal manera que pueda guiarlos por senda segura. Eso es para mí, y creo que es el tenor escritural de lo que es el pastorado, el buen pastorado. Y Pedro, en realidad yo lo he llamado el pastor, que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Había una pasión impresionante en él en cuidar las ovejas, de tal manera que entonces hemos estado disfrutando toda una tesis pastoral. Hemos estado escuchando el consejo de un pastor del rebaño del Señor, un pastor que vio a la iglesia no como de su propiedad, que luego habremos de ver más adelante en el capítulo 5, cuando habrá de escribirles precisamente a los pastores. Y bueno, pues prácticamente hemos llegado a la orilla del capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 16 hasta el 19. Y con esto estaremos despidiéndonos de este grandioso capítulo, donde, si usted ha ido siendo cuidadoso, ha de tener muchas ideas regaladas por el Espíritu Dios a través de Pedro. Y dice: pero si alguno padece como cristiano, mire cómo puntualiza que existe un padecer cristiano, así, con todas sus letras, no es interpretación, no. Dice él, si padece como cristiano, y hasta cristiano está escrito aquí con mayúscula, el padecer, no el creyente, el padecer. No se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, qué interesante expresión, si el justo con dificultad se salva, luego existe la posibilidad de que no. ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas a fiel Creador y haciendo bien. ¿Qué le parece? Ha sido unas expresiones
en las que tenemos que poner nuestro corazón, nuestros ojos. Y por lo tanto, bueno, seguimos en este capítulo 4 de esta primera carta que escribe el apóstol. El capítulo que debo decir ha sido muy abundante y sutil en consejo pastoral. Por eso es muy interesante que creo que los que pastoreamos al pueblo de Dios oigamos a Pablo, oigamos a Pedro, con qué sutileza espiritual en Cristo sacó adelante a los hermanos. Y yo digo sacó adelante a los hermanos por las cosas que aquí están escritas. Es decir, los hermanos habrían de obedecerle. Entonces el consejo pastoral ha sido abundante en este capítulo 4. Capítulo 4 en el cual el sufrimiento ha sido un tema dominante. Aunque yo dije también, mis hermanos, que este tema del sufrimiento no empezó precisamente en este capítulo 4, sino que empezó en el capítulo 3, versículo 18. Bueno, pues desde entonces, desde el capítulo 3, versículo 18, hasta ahorita, no ha dejado de hablar de esa cuestión. Aunque hay que reconocer que el apóstol ha hecho todo un recorrido en la escala del sufrimiento, pero siempre, en cada ocasión, él dejó muy claro, fíjese bien, que no estaba interesado propiamente en el sufrimiento por el sufrimiento mismo, ¿sí? Sino que a él le interesaban las causas del por qué se daba ese sufrimiento. Como aquella que dice que Cristo padeció, sí, pero no por causa suya, sino a causa nuestra, los pecados del mundo. Y entonces Pedro enfatiza la causa del sufrir de Cristo. Porque entonces está estableciendo que es la causa la que califica el sufrimiento. Porque puede ser que usted sufra por sus propios errores y no diga que es un sufrir cristiano de ninguna manera. Por eso estoy enfatizando que Pedro tenía muy en cuenta que la causa era la que daba calificación a ese sufrir. Y usando, por cierto, esa misma idea de que Cristo padeció una vez, que padeció una vez por causa de los pecados del mundo, pero que en ese una sola vez agotó para siempre ese tema, lo abordó de frente el pecado del mundo, murió por los pecados del mundo para no volverse a ocupar jamás de ese asunto. No puede morir otra vez por la misma causa y no puede morir. De tal manera que si usted fue conmigo, se acuerda que precisamente eso que él dijo, que Cristo en una sola vez había acabado con el problema y que ya no se ocupaba de los pecados del mundo, ya había pagado. Es entonces que convierte el apóstol Pedro ese una sola vez en el una sola vez del creyente, para que a la manera de Cristo también el creyente en una sola vez o de una sola vez rompiera con el pecado. Y estoy diciendo y puntualizando esto. Mire cómo este buen pastor consideraba su rebaño, Pedro, y entendía los riesgos que había en su camino y se adelantaba para limpiar la senda. Porque él dijo, indiscutiblemente van a tener que tratar con gente impía, con pecadores, con paganos.
Y no se equivocó, pues ¿con quién más? Y en algunos y en muchos casos la relación fue siendo laboral, porque tenían que buscar dónde trabajar. En otros casos fue una relación mercantil, sí, pero Pedro vio con toda claridad que esa relación laboral, que esa relación mercantil iba a causar una cercanía con esa gente y que luego se convirtió en convivencia, donde iba más allá de la mera relación laboral, y era una convivencia en la cual, dijo el apóstol Pedro, empezaron a correr junto con ellos en su desenfreno. Y entonces Pedro les dice, y así como Cristo, así también ellos rompan de una sola vez con la influencia del pecado causado por esa relación insana que tenían con los inconversos. Estoy puntualizándole las cosas que Pedro ha dicho para que usted entonces las toma. Y los hermanos le hicieron caso a Pedro. Qué interesante. Y precisamente por haber hecho eso que Pedro les dijo y rompieron con esa convivencia, fue la causa de que tuvieran sufrimiento y que Pedro lo llamaría una buena causa. Porque entonces esos paganos, molestos, porque los hermanos habían roto esa relación, los empezaron a maltratar en una especie de desquite por ese tiempo en que habían condescendido con ellos. Y como dije, el apóstol señaló que corrían con ellos en su desenfreno y en algunos casos hasta en borracheras. Y es usted en qué se convirtió esa sobrevivencia, ese acercamiento a cierta gente, y que es la experiencia de muchos creyentes el día de hoy. Y ante eso, por eso digo, qué buen pastor era Pedro, qué buen pastor. Pues era sufrimiento, y él habla a los demás hermanos a solidarizarse con los hermanos. Y entonces yo le llamo solidaridad para la sobrevivencia de un creyente. Seguro que sí, porque les dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿No es eso solidaridad ante el sufrimiento que ahora padecían los hermanos? Ciertamente que tenían responsabilidad esos hermanos, pero habiendo corregido, a veces se enfrentaban, dije, el problema del resto de los hermanos, que no les olvidarían ni siempre habrían de recriminarles lo que les había sucedido. Por eso, ante el sufrimiento en ese sentido, cuando alguien restaura su relación con Dios, la iglesia tiene que dar solidaridad. Y en el mensaje pasado, Don Nuevo nos habló de esas clases de sufrimiento. Uno de ellos, al que llamé como esos sufrimientos que trae la vida, o sea, que viene por el devenir del tiempo, pero que a pesar de que llegan como cosas de la vida, es decir, no llegan como pruebas de parte de Dios, pero son un suceder que el hombre vive, puede convertirse eso en problemas con su propia fe, repercutir en su confianza. Si el creyente está aferrado a que el creyente no tiene por qué sufrir, pues imagínese la sorpresa que se lleva cuando la vida le trae eso. Ya no digamos cuando el Señor le manda una prueba. Y eso precisamente puede trastornar la buena opinión que ha dicho tiene del Señor Jesús. ¿Cuál es su opinión del Señor Jesús? Que es cuidadoso, que es bueno, que ha prometido. Muy bien,
Pues cuando eso sucede a veces, el creyente llega a cuestionar dónde quedó el cuidado prometido por el Señor. Eso es lo que dice Pedro, como si les hubiera sucedido cosa peregrina, o como si lo que le sucedió fuera mera casualidad, cuando hay una prueba, o extraña. De tal manera que esa prueba, o ese suceder, ya sea por cosas de la vida, o ya sea por una prueba específicamente enviada por el Señor, no deja de ser una manera de calificar la calidad del creyente, la calidad de su confianza y la calidad de su fe. Porque déjeme decirle algo, yo entiendo muy claro que el Señor prueba periódicamente la calidad de sus hijos. Bendito sea Dios. No deja de calificarse como una prueba, y algunas son, ahora sí, pruebas de fuego, de las que también hablé. Y evidentemente usa esas palabras como el fuego, evidentemente porque son cosas que causan un gran dolor. Y claro, por supuesto, nos habla de ese sufrimiento, de otro tipo de sufrimiento, y lo hace en el versículo 16. Al que califica ese sí como el padecer cristiano. Y justo aquí, en ese versículo 16, debo decir que en el versículo 14 y 16, tenemos el versículo 15, que es el paréntesis, para dejar claro que hay cosas que no es honorable que las sufra un creyente. Pues, ¿qué dice el 15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos, por andar de entrometido, por andar de metiche, como lo expliqué. En realidad eso es, porque en ese tiempo, yo lo expliqué, era considerado una cuestión penal. Y cosa como esa no es honorable que se sufra por ello. Ahora, nos vemos tentados a rechazar porque no nos parecen cosas propias decirle lo que Pedro le dijo a los creyentes en lo que acabo de leer. Pues no se oirá muy propio, pero se los dijo: que ninguno de vosotros padezca por matar a un hombre, por ladrón, por malhechor y por entrometido. Y ese ninguno de vosotros no deja duda que habla a los creyentes de una calificación personal, para que usted vaya tomando en cuenta ese detalle. Estoy hablando de cómo se prueba la calidad del creyente de manera personal también. Así que allí está, mis hermanos, todo ese cuerpo de ideas del apóstol. Pero no hay que dejar de percibir que al hablar de esas cosas, el apóstol trae algo en mente, trae algo entre manos. Y eso es lo que yo quiero que usted observe, para dónde nos lleva el apóstol. O sea, no está hablando de estas cosas nomás por gastar tinta. Ha venido intercalando sutilmente la idea de un juicio. Y entonces, al corregir a los hermanos, está pensando en un juicio. En un juicio que se hará, por un lado, a los no creyentes, y por otro lado, a los creyentes mismos. Y entonces piensa: mis hermanos, mis ovejas han de comparecer en un juicio ante el Señor, pueden ser juzgados, entonces yo tengo que prepararlos para que salgan bien librados. Y esta idea viene desde el versículo 5, cuando dice sobre los gentiles que maltrataron a los hermanos,
que darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Lo ve? Y en el versículo 7 pone ese juicio como cosa que está muy cerca. Pues dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y deja eso allí, eso que acaba de decir lo dejó allí como cosa olvidada, como algo espontáneo, cosa fugaz. Y siguió hablando de otras cosas. Fíjese bien lo que hizo el apóstol. Dejó allí sembrada la idea y se fue para otra parte como si ahí terminara todo. Pero hay dos cosas que sutilmente el apóstol ha dejado sobre la superficie de lo que ha dicho. No hay que perderlas entonces de vista, mis hermanas, mis hermanos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosas, hermano Ramos? Las consecuencias que habrá sobre los que hacen mal a los hermanos. Las consecuencias que habrá sobre esos gentiles y paganos, les dijo, que en carácter de un revanchismo virulento los vituperaron por haber dejado de ser parte de ellos en su manera de vivir, porque eso había sucedido. Esa es una. Y otra, la que veo en la exigencia mismo que Pedro hace a los creyentes para que de una vez por todas rompieran con toda influencia de pecado. Exigencia que es para nosotros el día de hoy. De una vez, dijo, rompan con esa influencia, con el pecado, con esa solidaridad que han venido teniendo con los paganos y que han caído hasta en su desenfreno. Y les exige que hagan eso. ¿Recuerda usted con aquel ya y con aquel basta? Bueno, los estamos trayendo a memoria para que usted vea que es un todo. Dijo, para que lo que les resta de vida vivan conforme a la voluntad de Dios, que fue otro punto tan delicioso del que hablamos. Y ahora sí, con ese trasfondo, mis hermanos, entramos al mensaje o a la reflexión de esta mañana que tomamos en el verso 16, que es el contraste con el reciente verso 15, cuando señaló cosas por las que un creyente ni remotamente tiene razón de sufrir, ni remotamente, ni pensarlo siquiera, ni por homicidio, ni por ser ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Quiere decir que les dice cosas que son una posibilidad, porque no tendría sentido que dijera cosas ociosas. Por cierto, esto ya lo expliqué abundantemente. Así que ahora, en el verso 16, hace el contraste diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Alabado sea Dios. ¿Qué hace? Pues glorifique a Dios, mi hermano. Algo así como por homicidio, por homicida, por ser ladrón, por robar o hacer el mal, o sufrir por entrometido. Hermanos, por cosas como esas sí que habrían de avergonzarse. Pero sufrir por la fe, sufrir como cristiano, eso no es motivo de vergüenza, no es deshonor. Por eso les dice, no se avergüencen, hermanos, por cosa como esa. Y que en griego avergonzarse aquí significa que se desfigure o le cambie el semblante. ¿Qué le parece? Que le cambie el semblante, como le cambia al que lo exhiben como homicida,
¿O cómo le cambia el semblante al que es ladrón o malhechor? Diría Pedro, allí sí, que se desfigure el semblante. Pero por la fe, por el padecer cristiano, que no les cambia el semblante para eso como culpables, sino alégrense, porque es honorable. Y es cuando en la última parte de este versículo 16 dice, sino que glorifique a Dios. Y otra vez, tengo que hacer énfasis en esa conjunción, sino, que es una palabra compuesta que nace de un sí y un no, y que gramaticalmente es usada para poner frente a una cosa negativa otra que es positiva. Que entonces sería como decir, mis hermanos, sí, padecer por la fe en Cristo. ¿Avergonzarse? No. Glorificar a Dios. Sí, por eso el apóstol puso ante ellos que en el sufrir por las propias faltas no hay honor, hermanos. Y es donde nos enseña la Escritura a cambiar nuestras formas de pensamiento, nuestras premisas mentales para corregir lo que tenemos que corregir. Y que no está a cargo del Espíritu Santo, sino a cargo nuestro. Contrastando que en sufrir por Cristo no hay ninguna cosa vergonzosa, pero sí un gran honor. Y que esa honra el creyente puede tomarla legítimamente como cosa para él. Pero la gloria esa no, que esa se le tiene que dar a Dios por habernos tenido por dignos de semejante honor de ser probados. Yo dije eso en el mensaje pasado. Cuando somos probados duramente, la Escritura dice que no nos ponen pruebas más de las que podemos llevar. Quiere decir que nos han calificado como que sí podemos y somos dignos de esa prueba. Y no es para avergonzarse. Así es como el apóstol nos ha ido llevando a grandes alturas de la fe. Yo quiero que usted vea lo que el apóstol ha ido haciendo. Nos ha ido llevando a grandes alturas. Pero esto no ha terminado. Y ahora, aquellas cosas que parecían ser cosas fugaces y dichas para luego olvidarlas. ¿Se acuerda que le dije? Ponga cuidado, parece que las dejó olvidadas. No las dejó olvidadas. El apóstol vuelve por ellas. ¿Se acuerda cuando se da aquella una sola vez? Cuando los hermanos rompieron con la convivencia con los gentiles. Y que a causa de eso vinieron sobre ellos las consecuencias del vituperio, del insulto, del maltrato por parte de los gentiles. Pero a partir de allí, lo que les quedaba de vida a esos hermanos, empezaron a vivirlo para Dios. Bien, pues esas cosas, sin decirlo así, Pedro va por ellas y las trae de nuevo en el versículo 17, donde empieza con un porqué. Y dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Santo Dios, ha salido la razón de todo esto. Y digo, ese juicio que empezaba por la casa de Dios, hermano Pedro, entonces esa era la razón de la prisa y de la exigencia que usted tenía sobre los hermanos para que corrigieran, para que rompieran con el pecado. El apóstol diría, por supuesto que era esa la razón. Y digo, es que ese juicio que empezaba por la casa de Dios era lo que le daba prisa. Porque el juicio comenzará por la casa de Dios, que es la iglesia. Y juicio del que el apóstol, vigilando a sus ovejas, a los hermanos,
quería que salieran bien librados. Y un pastor debe pensar en eso, cómo ayudar a su pueblo, al pueblo de Dios, para que salga bien librado. Esa es la idea de fondo de todo lo que se traía Pedro entre manos. Oiga, pero dejemos eso por lo pronto y volvamos a ese porqué que significa en realidad por esta causa. ¿Por cuáles? Por las aflicciones que han venido a los creyentes, a quienes en verdad lo que Dios estaba haciendo era examinarlos por fuego para calificar su fe. Como lo había dicho en el capítulo 1, verso 7, para que sean hallados en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Vea usted la causa. Seguimos con las causas, ¿eh? Luego, por causa de ese día. ¿Cuál día? Cuando Cristo se ha manifestado, dice Pedro. Entonces, por causa de ese día, cuando Él se ha manifestado y venga por su pueblo, antes de eso, comenzará el juicio por la casa de Dios. Revisará a los creyentes. Les hará el control de calidad. Llámele como usted quiera. Pero antes de ver eso de ese juicio, que empieza por la casa de Dios, veamos primero eso de es tiempo que el juicio comience. ¿De qué habla con eso de ese tiempo? ¿Cuál tiempo? El apóstol ha usado la palabra kairos, que es distinta a cronos. Cronos es cualquier tiempo. Hoy, mañana, en el futuro, en un milenio siguiente, en cualquier tiempo. Ese es cronos. Pero kairos no. Kairos es una palabra griega para señalar el tiempo específico en que deben suceder las cosas. Como por ejemplo cuando dice Pablo a los Gálatas, y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo, que sería igual a decir, y cuando el kairos llegó, el tiempo específico en que deben ser hechas las cosas. Entonces el apóstol aquí usa la palabra kairos, que no es cualquier tiempo, sino un tiempo específico. No hay que olvidar entonces que en el verso 7 dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Luego es algún tiempo llamado como el tiempo del fin, o un número significativo de eruditos en la interpretación de la Escritura están muy de acuerdo que se trata de manera particular de lo que llaman como tiempo del fin, o el tiempo escatológico, le dicen. Pero yo lo quiero entender que es todo el tiempo en que la iglesia ha estado siendo construida. Porque el juicio de la casa de Dios, me parece que tengo razón para decir que se puede hacer en tres niveles. Se puede hacer a título de juzgar a un creyente y valorarlo, valorar su calidad de fe. Puede hacerse en una iglesia, que el Señor valore y juzgue y la revise. O bien puede ser que Dios juzgue a toda una generación de creyentes. Y no estoy, creo que fuera de la Escritura, puesto que Apocalipsis habla de cómo a la iglesia de Éfeso, que representa esa época del primer amor del cristianismo, lo revisa y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que corrige esto o quitaré tu candelero. En cambio a la iglesia de Sardis, que para los que son, que creen así de esa manera, dispensacionalistas, sería ese tiempo cuando la iglesia fue perseguida, representada en Sardis, a la que se le alabó y le dijo, por supuesto, que le daría la corona de la vida. Es una valoración generacional. Pero la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de esta generación,
la reprende, la regaña y la desaprueba y le dice: eres miserable, ciega y cuitada. Dices que eres rica, pero eres pobre. Compra de mí oro afinado. Entonces, oiga, espéreme, entonces sí hay un juicio que puede ser en ese sentido, a un juicio de calidad, y que he llamado el juicio de la casa. El juicio o dictamen de calidad que es evidente, dije, en las 7 iglesias, que representan la iglesia de toda esa edad final, y donde en cada una de ellas se hizo juicio. Y al ser que andaba, dice Juan, entre los 7 candeleros, que es Cristo, juzgó y dictaminó cada época, cada iglesia que es la casa de Dios. Y ahora sí, entendiendo esta idea, Pedro trabajó arduamente para ayudar a ese pueblo para que salieran bien librados, diciendo: porque viene juicio, y el juicio va a empezar por la casa de Dios. Habiendo entendido eso, de ese tiempo en el que empieza el juicio primero por la casa de Dios, conviene ver algo más, mis hermanos. Cuando habla de ese juicio que empieza por la casa, ¿es acaso el juicio de todas las cosas? No, no está hablando del juicio final. Entonces, ¿de qué juicio habla? O bien, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro con eso? Bueno, mire, esta cuestión, como siempre, la llevé al griego, para que me dieran más ideas, me ayudara a entender el escrito de Pedro. Esa palabra juicio, para entender mejor esta acepción, en este pasaje específico de Pedro, significa lo que se piensa de cada quien. Oiga, espéreme tantito, esto es durísimo. Es decir, si lo aplicamos a nuestra vida personal o a un creyente, sería ser visto por el Señor, y sería lo que piensa el Señor de ese alguien. ¿Qué le parece? Lo que se piensa de alguien. Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de esto otro? Es juzgar para aprobar o desaprobar. Luego ese sufrir, ya fuera por esas cosas que trae la vida, aunque no sean el sufrir por Cristo, o puede ser que fuera el sufrir por causa de la intención de Dios, y que son reconocidas como las llamadas pruebas de fuego, porque son cosas que calan hondo, ya sea un creyente en lo particular, o una iglesia en lo general, y aún más una generación de creyentes. Y a mí me estremece el alma cuando pienso en cómo saldrá librada nuestra generación, que ha permitido que la fe se le destruya en las manos, que ha permitido la entrada incluso de cosas que han llevado a la gente a la apostasía, que han permitido la entrada de tantas corrientes de supuestos predicadores y enseñadores que han trastornado la fe. Porque es un problema de una responsabilidad generacional. Pero que como son probados, de manera que ha calado hondo, la fe de algunos creyentes, o de alguna iglesia, o de una generación, puede quedar lesionada. Fíjese bien, puede quedar lesionada, o puede ser que salgan bien librados. Y de allí que era necesario que hubiera un juicio, que se hiciera un dictamen de parte de Dios, donde Pedro dice: algunos saldrían bien librados, que es a lo que se refiere en este caso la palabra bienaventurados. Pero si a eso se refiere la palabra bienaventurados, de salir bien librados, luego habrá quienes no salgan bien librados, por supuesto.
En el caso de las 7 iglesias de Apocalipsis, muchos no salieron bien librados. Sí, no salieron. Pero habiendo hecho Dios de ellos un dictamen, les dice que hay solución a eso. Le dice a la Odisea: compra de mí oro afinado, unge tus ojos con colirio para que veas, porque dicen que ven y son ciegos. Y deja de ser una iglesia ciega. Y le promete que si abren la puerta, dice nomás, él entrará a estar con ellos. Que si hacían eso, sentarían con él en su trono. De tal manera que todo esto encierra la idea, hermanos, bueno, Cristo viene. Y no deja de encerrar la idea que habrá de juzgar la iglesia y lo empezará por la casa de Dios. Es para seleccionar a unos y rechazar a otros. Pero cierra esa idea con un contraste. Y dice: y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Pero espéreme tantito, no quiero que se me olvide esta idea que ha subido en mi mente por las cosas que he hablado del sufrimiento. Si usted es probado, ¿sabe cómo puede saberse que usted salió bien librado? Porque termina esa prueba con gozo, sin resentimiento a nada y sin amargura, sin salir dañado moralmente ni espiritualmente. Eso es salir bien librado. Si usted pasa ese tiempo de la prueba, pero tiene muchos resentimientos, me perdona, pero terminó lesionado. Hable eso con el Señor. Y dice: si el juicio empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? En vez de decir si el juicio empieza por la casa, ahora es más directo y dice: si empieza por nosotros. Digo, para que no nos equivoquemos, que bien podría pensarse que no debiera empezar por nosotros, mis hermanos, porque hemos sido salvados por su gracia. Y si aún entre nosotros hubo selección y hubo ramas que fueron cortadas, muchos de los que no obedecen el evangelio de Dios, ¿cómo pueden pensar que habrán de salir bien librados? De ninguna manera. Y luego la comparación que muestra el grado de dificultad para el justo y el grado de imposible del que no obedece el evangelio. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿En qué basaría su esperanza para salir bien librado delante de un juicio delante de Dios? Esta mañana, mis hermanos, yo he querido cerrar esta enseñanza, esta reflexión de Pedro, que le ha dado mucha importancia al valor del sufrimiento como una forma de probar y calificar nuestra confianza que tenemos en Cristo y la opinión que tenemos de nuestro Salvador. Mi hermano Isaí, muchas gracias por esta oportunidad de participar, y en el próximo mensaje Pedro dejará de ver a la iglesia y volteará a ver a los pastores, y esperamos muy buenas cosas. Que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Esta enseñanza muy preciosa el día de hoy. Bueno, este es un proceso por la causa bendita del Señor. Bienaventurados aquellos que sufren por ello, pero con un gran respaldo de la palabra, como lo ha leído nuestro hermano el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Agradecemos este tiempo que nos ha permitido, y yo sé que ha sido de bendición como lo ha sido para mi vida, basado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo del 16 al 19. Bueno, vamos a continuar en esta mañana agradeciéndole. Nuestra información está ya aquí con nosotros para que usted tome nota. Si usted desea reportarse, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer en esta dirección. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos.
Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.